te bendiga. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. El pastor Daniel Vargas desde Bucaramanga, en la ciudad de Dios, en Colombia, para todos ustedes. Es una alegría estar aquí y presentar la palabra del Señor. Así que sin más, vamos a ir a la palabra de una vez, porque es tiempo de buscar al Señor. Quiero hablarles en esta oportunidad acerca de el sudor. ¿El sudor? Sí, el sudor. Nuestro tema en este día es el sudor. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, el verso 44. Dice la palabra: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es el pasaje cuando Jesús está orando en Getsemaní, y su intensidad de la oración y de la presión que él está teniendo en su vida, tanto espiritual como humana, le lleva a hacer este evento, de que su sudor se transforma como grandes gotas de sangre que caen en la tierra. ¿Y qué es el sudor? El sudor es ese líquido claro, ese líquido transparente que segregamos en nuestras glándulas sudoríparas por la piel y que sean expulsados y salen a través de nuestros poros. ¿Por qué? Porque estamos siendo sometidos en nuestro cuerpo a una presión, a un trabajo más fuerte de lo habitual. Esto hace que durante nuestro cuerpo se aparezca una reacción para eliminar el exceso de calor o de una energía consumida en un esfuerzo penoso o fuerte. Así se restablece el equilibrio térmico gracias al calor consumido en la evaporación del sudor. ¿Qué hemos dicho? Que el sudor se sucede en razón al ejercicio adicional de nuestra vida, y por ende se genera un calentamiento interior de nuestro cuerpo. Y ese calentamiento tiene que ser expulsado de nuestra vida para mantener un equilibrio térmico al interior. Por ende se produce esta evaporación de ese calor y sale a través de nuestros poros, siendo generado por las glándulas sudoríparas en nuestros cuerpos. Y es que el sudor lo vemos a través de la palabra del Señor. El sudor está demostrado y está centrado también desde el libro de Génesis, cuando el Señor le dice a Adán, por causa de haber caído en el pecado, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan diario. También lo vemos en el libro de Ezequiel, cuando aquellos sacerdotes de Sadoc se les da la orden de vestirse de lino fino, de turbantes de lino fino, de calzoncillos o ropa interior de lino fino y de ropa en lino fino que no los haga sudar, dice el libro de Ezequiel. Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Muy escasos y contados momentos vemos acerca del sudor. ¿Y qué tiene de espiritualidad el sudor? Bueno, déjeme explicarle en este día que en la visión del profeta Ezequiel, y estoy hablando de Ezequiel capítulo 44, de los versos 15 al verso 18, lo interesante de este pasaje, y en esta visión del profeta Ezequiel, el Señor le declara a los sacerdotes que ministraban allí las exigencias para llevar las vestiduras. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio anterior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Y qué tiene que ver el sudor con nuestra vida espiritual o la aplicación a nuestra vida hoy en día? El Señor siempre ha sido muy escrupuloso en el sentido de mantenernos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También ha mantenido a un pueblo de Israel en el desierto bajo estrictas normas sanitarias. También ha mantenido a sus sacerdotes bajo estrictas medidas de santidad. También ha mantenido a sus sacerdotes y al pueblo elegido y a la tribu elegida de Leví sobre unos atuendos especiales. Y todo
con razón a su humanidad y a sus alejamientos de enfermedades, pero también con temas espirituales para nosotros y para ellos, y una aplicación en nuestra vida. Y el sudor tiene que ver con eso precisamente. Y bueno, si tú miras a los deportistas cuando salen de todo su juego, ellos salen enjuagados de sudor. ¿Y qué tienen que ir a hacer? Lavarse. Ahora quiero que piensen en esto. Cuando el Señor le estaba diciendo a sus sacerdotes, los sacerdotes de Sadoc, que cuando hicieran este ejercicio, lo que el Señor estaba mirando eran dos cosas. Número uno, Él quería evitar la inmundicia. Él quería evitar que esos elementos líquidos del cuerpo, que son naturales a nosotros, fueran expelidos de la manera tan fuerte que los sacerdotes tuvieran un olor distinto al natural o al olor agradable que era impregnado del lugar santísimo o de los altares o de las ofrendas que ellos presentaban. Así que la primera cosa era para evitarle la inmundicia que el sudor pudiera producir en las personas. En este caso, en los sacerdotes de Sadoc. La segunda cosa que vemos aquí en el libro de Ezequiel es que por el efecto natural de la transpiración haría que el servicio de ellos se volviera algo desagradable en vez de algo gozoso, algo de alegría, algo de mucho regocijo. ¿Cómo así? No es lo mismo estar trabajando y estar sudando y sudando. Y no sería tan agradable si usted me viera aquí ahora mismo en las cámaras huacado, sudando y goteando. Daría una mala impresión. Una transpiración excesiva haría que mi trabajo no fuera de alegría o de regocijo, sino estaría incómodo en mi propia persona. De esta manera, entonces, el sudor es un indicio de trabajo duro o de un trabajo adicional o de trabajo pesado o de aquello que, como en el caso de Adán, tenía que ganarse su pan con el sudor de su frente. Y estos elementos vistos en el profeta Ezequiel en relación a los profetas son los que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta. Así que hemos visto acerca del sudor, hemos visto acerca de su generalidad y hemos visto algunos de los ejemplos acerca del sudor. En el caso de Génesis, en Adán, sudor para ganarse el pan. En los profetas de Sadoc, para su vestimenta y su forma de servir. Y en la persona de Jesús en el huerto de Getsemaní, orando y pasando sus últimos momentos sudando por la presión que tenía, tanto espiritual como humana, respecto del sacrificio que tenía que ir a presentar. Ahora miremos estos ejemplos que nos enseñan a nosotros. En el libro de Génesis, en el caso de Adán, la primera cosa que él tuvo que hacer luego de haber salido del huerto del Edén es lo que el Señor le dice: de ahora en adelante te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Y cuál es la diferencia a lo que ocurría en el huerto del Edén? Él sencillamente tenía que ir con gozo, con alegría, con regocijo, administrar el huerto del jardín que el Señor le había dejado a su cargo, y no tendría que haber un esfuerzo sudoroso, no tendría que haber ese desgaste de su propia vida, no tendría esa agitación. Pero luego del pecado, el hombre tiene que ganarse el pan de cada día con la agitación, con el esfuerzo duro, con el sudor de su frente. Y esto nos habla en nuestras propias vidas de algo que sí tenemos que trabajar. La Biblia enseña que el que no trabaja, no coma. Es un principio espiritual. Fue el llamado del Señor para Adán. Tenía que trabajar con el sudor de su frente. Así que la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros debemos trabajar. Ahora, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito espiritual de nuestras propias vidas. Tenemos que laborar, tenemos que trabajar, tenemos que andar, tenemos que crecer, tenemos que correr la carrera que nos queda en nuestra vida. Pablo lo dijo de esta manera: he sabido correr la carrera. Me resta por delante llegar a la meta. Yo he sabido correr esta carrera. En estas carreras no podemos tener la menor duda de que hemos sudado. Claro que la hemos sudado. Hoy estamos aquí en este ministerio, en esta iglesia, y Dios nos ha permitido sudar, pero lo que Él no quiere es que dejemos de trabajar. La primera cosa que quiero enseñarte en este momento es esto: no puedes parar
No puedes detenerte, pues el llamado es a trabajar, a andar, a correr nuestra carrera en los ámbitos donde Dios te ha colocado, en los lugares donde el Señor te ha llamado a ser. En nuestro caso, en el pastoreo de esta iglesia, de nuestras iglesias aliadas, asociadas, en las naciones donde el Señor nos lleva, pero también en mi hogar y también en mi trabajo secular. Tengo que trabajar, debo hacer el esfuerzo, debo hacer ese andar y ese correr, porque no podemos quedarnos estáticos. El proverbio nos enseña: oh perezoso, mira la hormiga, cómo trabaja, cómo se mueve. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer que ese ministerio al cual el Señor nos ha llamado produzca. Tenemos que hacer el ejercicio del movimiento en nuestras vidas para que lo que Dios ha puesto en nuestras manos tenga un resultado, tenga una premiación. El Señor no va a premiar a aquellos que no han trabajado, aquellos que no han dado el sudor, por así decirlo, necesario y el esfuerzo en aquella tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Y aunque Adán había pecado y había sido restituido por la piel de los corderos que el Señor había sacrificado y los había puesto esas pieles sobre sus vidas, ahora había una responsabilidad en ellos. Y esa responsabilidad tenía que ver con ir a trabajar, con ir a hacer la tarea. El Señor nos enseña: los campos están listos para la siega, pero necesitan los segadores para ir por ella. También la Biblia nos enseña en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, la gran comisión, y se nos dice: id. En otras palabras, tenemos que trabajar, tenemos que correr, tenemos que ir a ese lugar, tenemos que ir por esas personas. No es tiempo de detenernos, tenemos que ir. Ahora, es indudable que estas cosas traen sudor. Este edificio donde nos encontramos nos ha costado sudores. Y hemos hecho una remembranza y recordamos las zapatas o las bases de cada una de esas columnas para resistir los pisos que tenemos aquí. Tuvimos que sudarla, tuvimos que sacrificarnos, tuvimos que estar enjuagados días enteros y horas completas. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es la diferencia? Que ese sudor no se nos transmita entonces en algo de inmundicia o en algo que nos coloque a nuestro propio trabajo en algo desagradable. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que hayamos sudado en hacer esa labor, no lo recordamos y no lo hicimos porque nos tocó o fue desagradable, sino lo hicimos porque era nuestra tarea y la hicimos de la mejor forma, de la mejor manera, y cumplimos el objetivo para el cual fuimos llamados en ese instante. Entonces debemos trabajar, pero que ese sudor del trabajo que es necesario generar y que se va a generar no nos desenfoque y no nos dañe la vista, no nos dañe la visión, no nos dañe la meta a donde tenemos que ir. Muchos han estado frustrados en ese trabajo, se han dedicado tanto al trabajo y al sudor y al sudor y al sudor, que han terminado sus días tristes, sus días aciagos, perdiendo el norte de dónde deben ir. El Señor mismo dijo: mientras mi Padre trabaja, yo también trabajo. En las cosas de mi Padre me conviene siempre estar, dijo Jesús. Y esas son las reglas que tenemos para nuestra vida. Número uno, tenemos que trabajar. Va a venir un sudor, pero que ese sudor no se convierta en cosas que nos hagan desenfocarnos. Que ese sudor no nos haga transpirar más y esa transpiración se nos convierta no en un gozoso, sino en un doloroso. Lo otro es que la palabra nos enseña que ese trabajo va a venir por causa de nuestro esfuerzo. Y cada vez que nos esforzamos un poquito más vamos a sudar, y eso es una buena seña. Si tú estás haciendo un ejercicio y no estás sudando, quiere decir que no estás avanzando. Quiere decir que tu peso sigue siendo el mismo y es para ti tan sencillo que no pasa absolutamente nada y no crece tu músculo. Pero si tú estás ejercitándote con un peso adicional, en un esfuerzo adicional, vas a sudar. Y es un buen indicio porque el cuerpo está recibiendo esa señal. Y esa señal indica que el músculo se está ejercitando y va a ser más fuerte. Y de igual manera pasa en nuestra vida ministerial.
en nuestra vida espiritual, donde tú quieras estar. Si las cosas que tú haces no te generan esfuerzo de dar una milla más, de quitarte tu capa y darla a otro y de hacer un más, quiere decir que estás en el lugar equivocado. Si tu tarea no te está llevando a ser un esforzado y valiente, entonces no podrás heredar el reino de los cielos. Pues la palabra dice que el reino de los cielos solamente lo ganan los valientes, los esforzados. El sudor nos habla entonces también de esfuerzo, nos habla de trabajo y también nos habla de ser valientes. Adán tenía todas las cosas en el huerto del Edén, la bendición del Señor. Pero ahora han cambiado las condiciones y en esas condiciones estamos hoy en día. Pero lo que no le faltó de diferencia en el Edén o por fuera de él era la bendición del Señor. Y Él bendecirá a sus valientes. Él estará con ellos y aunque suden y vea el esfuerzo, entonces este sudor y esta circunstancia no va a hacer que transpiremos más, que se nos convierta en un dolor, en un algo desagradable. Esa es la primera cosa que quiero mostrarte. La segunda cosa que quiero mostrarte es que a causa de ese sudor no permitamos que nos genere, por causa del sudor, un activismo sin causa. El sudor sinónimo de inmundicia, el sudor sinónimo de una transpiración que se vuelve desagradable. Y es a eso que no podemos permitir en nuestra vida. En el ministerio y en la vida espiritual y en la carrera en general se viven diferentes circunstancias. Los que van más avanzados en años y en experiencia ministerial podrán dar fe de esto. Pero por causa de esas cosas no podremos permitir en nuestra vida que nos cansemos, que en nuestra vida se quede solo en un activismo de sudor y sudor y sudor y sudor, pero nada de resultados y nada de bendición y de gozo y de alegría y de bienaventuranza para nosotros. Hoy estoy delante de ustedes y delante de la iglesia, pero aunque hemos sudado todos estos años atrás y hemos tenido circunstancias adversas, hoy me gozo, hoy estoy alegre, porque de ver el fruto del trabajo y del esfuerzo, de lo valiente y de haber sudado en la voluntad del Señor. Y es que son dos cosas distintas: sudar en la voluntad de Dios haciendo el trabajo, y hacer sudor en nuestro propio esfuerzo humano, lo cual nos lleva a trabajos duros, sí, pero sin pasión, lo cual nos lleva a trabajos de indolencia, porque tocó, o porque mi líder me lo impone o me lo está diciendo, o porque toca hacerlo. No. El Señor Jesús dijo: mientras mi Padre trabaja, yo trabajo. Pero ese yo trabajo no lo hizo de una manera porque tocó trabajar, porque fui enviado a hacer eso, sino porque era su pasión. Así que si estás sudando en el ministerio, hazlo con gozo, hazlo con alegría, y permite que eso genere un fruto bueno y apacible para tu vida, para el ministerio, para el empuje que estás haciendo, porque está hablando de que estás haciendo esfuerzos. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Otro de los resultados que vemos es que no podemos caer en la religiosidad. No podemos tampoco caer en el activismo, y no podemos caer en la ritualidad. Y que trabajar y hacer sudor y sudor, pero que se queden las cosas solamente en esto. Tiene que causarte ese sudor la alegría de haber cumplido la tarea. Tiene que darte el favor de que vas a tu día y lo has cerrado y tienes la frente en alto diciendo: cumplí mi día, mi tarea, mi esfuerzo, y no que mi día pasó en balde, sin nada, porque hubo un esfuerzo y Dios bendijo ese esfuerzo y ese sudor, y a pesar de esto subió como olor grato delante de la presencia de Dios. La tercera cosa que quiero mostrarte está en el libro de Ezequiel capítulo 44, en los versos 15 al 18, y ya lo leímos, y tiene que ver con los vestidos que usaron los sacerdotes de Sadoc. Y allí se le dicen unos elementos interesantes para ellos, y quiero que me acompañe ahí. Ezequiel capítulo 44, en los versos 15 al 18, específicamente el verso 18.
Él le dice que sus turbantes de lino serán en sus cabezas, sus calzoncillos de lino sobre sus lomos, y no ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Cuántos elementos está hablando? Turbante, calzoncillos. La otro elemento es que no deben ceñirse nada de que los haga sudar. 3 cosas. Y quiero hablarte del primero, el turbante. ¿En dónde estaría ese turbante? Sobre la cabeza. ¿De qué material estaría hecho? De lino. Y esto nos habla de muchas cosas interesantes. El libro de Apocalipsis nos refiere que las vestiduras del pueblo redimido son de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, este turbante de este material lino también nos habla de que el lino es un material muy fresco. No hace sudar. En otras palabras, no verías aquí los chorros sobre la frente si fuera un casco cerrado para ministrar al Señor. Esto nos habla también y lo aplica en términos espirituales de esta manera. Si tus pensamientos están atosigados, si tus pensamientos están sudorosos, si tu plan, lo que Dios te ha puesto en tu mente, está oprimido por aquel casco, por aquel turbante, no tendrías paz, no tendrías alegría, no habría un gozo, no habría ese desarrollo feliz de hacer la tarea. Por eso estos sacerdotes tendrían que tener un turbante de lino sobre su cabeza. ¿Qué tan importante es no sudar en nuestros pensamientos? ¿Qué quiere decir esto? Que los mantengamos frescos, que los mantengamos como el libro de Efesios capítulo 6 en relación a la armadura, el yelmo de la salvación sobre nosotros. Vendrán circunstancias muy difíciles, iglesia, tú que me ves, y lo primero que será atacado serán tus pensamientos. Y si en tus pensamientos tú estás sudando, transpirando, si en tus pensamientos estás siendo desagradable, entonces tal cual es el pensamiento del hombre, dice la Biblia, así tal es él. Lo que el Señor quería para sus sacerdotes era que sus pensamientos no sudaran, por así decirlo. Es decir, que estuvieran limpios, 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 y tengo que repetírselo, resplandecientes, frescos, en otra palabra. Y tenemos que renovarnos, como dice el apóstol Pablo, renovados en toda vuestra manera de pensar. Porque nuestros pensamientos están en la cabeza. Por eso es tan importante para los sacerdotes tener un turbante de lino que tendría que estar sobre sus cabezas. No se lo podrían quitar. Ahora yo quiero que se imagine esto: un sacerdote en el desierto sin un turbante. ¿Cómo sería el sol sobre su cabeza? Inclemente, los haría sudar rápidamente. Su impresión sería distinta. A toda hora estarían sacando el pañuelo, secándose y viéndose en un movimiento de ajetreo, de afán. Y eso es lo que no necesitamos en la vida cristiana. Tú no puedes vivir afanados. Tú no puedes vivir en una vida de agitación, de miedos, de perturbación en tu pensar. Tú tienes que estar controlado por la paz. Tú tienes que estar controlado por el lino. Tú tienes que estar controlado por el turbante sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus planes son mucho más profundos que los nuestros. Y si esos pensamientos y planes vienen en nuestra vida, traerán paz y no nos harán sudar, en otra palabra. Y entonces tú tendrás paz. Y si hay paz, entonces podrás pensar claramente. Y podrás ir al lugar que debes ir claramente. Así nuestra vida tiene que comportarse. Por eso era tan importante para el Señor enseñarles no solamente a aportar un elemento físico sobre sus cabezas, sino a comportarlo y a verlo en términos espirituales para nuestras propias vidas. Así que no es bueno que nuestros pensamientos suden, porque estarán agitados, estarán demasiado movidos. Y eso no quiere decir que no puedas pensar o no puedas planear, sino que si lo haces a la luz del Señor y esperas en Él,
Él va a hacer a tu favor. La segunda cosa que vemos allí que le dice al Señor a sus sacerdotes es que sus calzoncillos de lino deben ser también de lino y deben estar sobre sus lomos. En su posición, la vida interior, la vida personal. Y de esto nos habla de nuestra relación personal, no solamente de nuestros pensamientos, sino de nuestras vidas íntimas, personales. Muchos están sudando en sus cosas íntimas, en sus cosas personales, porque no están recibiendo ni permitiendo que sean de lino, es decir, puras, porque el lino también habla de pureza, nos habla de santidad, nos habla del carácter de Cristo reflejado en nosotros. ¿Saben dónde se hace la fuerza? Pues en los lomos. Y si allí hay sudor, si allí está la transpiración y si allí se está convirtiendo en elementos desagradables para nuestra vida, entonces no podremos tener lo suficiente para hacer la fuerza de vida. Usted ve a un pesista y él ya ha practicado, ya está ejercitado, va al día de su prueba, es llamado y él se alista para su momento decisivo. Y él no va con una corbata, él no va con zapatos de traje, él va con sus elementos acondicionados y suficientes para su acción. Igual pasa con el término de los calzoncillos de lino para estos sacerdotes, que tenían que estar en su posición, que tenían que ser de lino y que hablan de su vida interior. Y cuando el pesista a hacer el trabajo, él va con la libertad de hacer el movimiento y de empujar lo suficiente tranquilamente, porque está completo, porque está en su vida interior claro. Y es que es un proceso. De la mente hacemos los procesos. No ha subido el pensamiento a nuestras mentes y Dios ya lo conoce. Quiere decir que el pensamiento que va a subir te va a hacer un accionamiento. Por eso muchas veces nos equivocamos, porque pensamos cosas equivocadas y vamos haciendo equivocaciones con nuestros hechos. Por eso dice la Biblia que todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, sea para el Señor. Pero si no lo hacemos para el Señor, entonces vamos a estar sudando, en otras palabras. Y nuestra vida interior debe estar alineada al proceso de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Él necesita que tengas fuerzas. Por eso no en vano está diciendo que deben estar en su lugar sobre sus lomos. En otra oportunidad hablaremos acerca de las vestimentas como tal, pero solo me resta decirle en esta ocasión que la vida interior debe ser tranquila, debe ser transparente, debe ser pura, debe ser santa. Y eso te dará la fuerza suficiente para tener tu vida con la necesidad de crecer. Si tú lo comparas con la armadura del cristiano, ¿a qué se parecería? Miremoslo en el libro de los Efesios. Y allí encontramos nosotros a qué se va a parecer. La palabra nos enseña allí en el capítulo 6 del libro de los Efesios que nosotros tenemos que tener ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y está hablando aquí del sacerdote, de los sacerdotes de Sadoc, que tienen que tener sus calzoncillos de lino fino en sus lomos. Entonces también nos habla de que esa vida interior nos va a hacer hablar siempre la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. En otras palabras, se hará una transferencia del carácter de Cristo a nosotros, porque está en nuestra vida interior. En la medida de que nosotros vamos a Él, se interioriza en nuestra vida lo que Él es, parte de su carácter, la verdad. Y si Él es la verdad y está en nosotros, entonces aflorará en nuestra vida y en todo lo que somos la verdad. Y es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos.
Y esa es otra de las piezas que se le muestran a los sacerdotes que tenían que tener. Lo tercero que le dice es: no se van a ceñir. Ezequiel capítulo 44. No se deben ceñir con nada que los haga sudar. Y esto me recuerda el pasaje cuando Jesús les dio la orden de que fueran a predicar y les dijo que no necesitaban llevar equipaje, ni bolsa, ni alforja, nada. Sencillamente fueran libres. Lo que les quería decir era que confiaran. Lo que quería decirles era que no tuvieran nada que los detuviera en la misión que tenían que hacer. Exactamente lo mismo que se le dice: no se ciñan de cosas que los hagan sudar. No se vistan de nada que los haga transpirar, dice la traducción viviente. No deben llevar nada que los haga sudar. La nueva versión viviente también lo dice. ¿Y cuáles son las diferencias aquí? No deben vestir nada que los haga transpirar. No deben llevar nada que los haga sudar, vestir o llevar. Las vestiduras del Señor, y uno ve en el libro de Apocalipsis, las vestiduras de la iglesia gloriosa son vestiduras limpias, de lino fino, limpio, puro y resplandeciente. ¿Sabe de qué se quiso vestir Adán y Eva? Con hojas de higuera, de tapar su vergüenza, de tapar su pecado, de tapar sus errores. Y las hojas de higuera nos hablan de las obras humanas. ¿Con qué los vistió el Señor? Con pieles de animalitos, con pieles de cordero. Era el ejemplo de lo que iba a ocurrir miles de años después, el sacrificio de Jesucristo por nosotros, el Cordero de Dios. Estos hombres tenían que vestirse con todo aquello que no los haga transpirar. No tenían que llevar nada diferente de aquellos elementos esenciales para que no transpiraran. Y ese es el llamado a nosotros, que debemos correr la carrera con lo esencial, con lo básico, con lo suficiente. ¿Con qué enredos andas? ¿Con cuántas adicionales cosas estás andando? Y David lo entendió cuando Saúl quiso decirle: entonces usa mi armadura y ve y te enfrentas a Goliat. Y él se colocó eso y dijo: no, con esto no puedo. Esto es otra vestidura que yo no necesito, no lo sé manejar, me impide hacer la tarea. Tú tienes que vestirte con vestiduras de justicia del Señor. Tienes que vestirte con aquello que no te haga sudar, con aquello que no te haga impedimento. ¿Por qué? Porque todo aquello que te impide avanzar te va a hacer sudar más de la cuenta. Y al sudar más de la cuenta vas a transpirar más y se va a generar algo desagradable en tu presentación. No me imagino un sacerdote con lino fino, limpio, blanco, sudoroso, y que por causa de ese sudor entonces vengan las manchas en su vestido por estar a toda hora secándose el sudor de su frente, de su cuello, de sus axilas, de su cuerpo. Debía mantenerse ese sacerdote limpio, separado, honrando a su Dios maravilloso. Y aquí le dice: no lleven nada, no se vistan de nada distinto de lo que les he dicho. Y la palabra nos enseña a nosotros esa tarea. Y eso por eso la palabra nos enseña a cada uno de nosotros en el libro de los Efesios capítulo 6 verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de aquello que Dios nos quiere dar, vestidos de aquello que Él planea para nosotros. Estos sacerdotes no debían vestirse de otra cosa distinta de lo que Él tenía establecido para nosotros. ¿Cuántas cosas hemos colocado adicionales de obras humanas, de conocimientos, ideas y estrategias humanas que nos hacen sudar y llevar vestidos adicionales que no necesitamos? David lo entendió y fue a la quebrada y cogió las piedritas y su honda y su vestido, y en su bolsita echó las piedras y con eso fue a trabajar. Usa aquellas cosas que Dios te ha dado. Trabaja con aquellas cosas que Dios te ha revelado. No metas cosas que no necesitas. No incluyas elementos que no son.
porque lo que es de lino fino no necesita nada más. No te ciñas, no te apretes más de lo que es. Haz la tarea que Dios te ha enviado a hacer. Ve y predica con libertad. Ve y adora con espontaneidad, con libertad, con júbilo, con agradecimiento. Ve a la oración con libertad, levantando manos santas, limpias. Ve a Él y Él te honrará. Él es el Dios maravilloso. Él no te dará una cosa que no puedas soportar o llevar. También te dará la puerta para salir. Pero tienes que vestirte conforme Él lo necesita, no conforme tú quieras hacerlo. No son tus pensamientos, no son tus obras, no es tu directriz, no es tu soberbia, no es tu altivez. Es lo que Dios desea en nosotros, forjar su carácter a la medida de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de aquel que nos ha llamado, el Hijo de Dios. Y quiero terminar con el tercer ejemplo que está en Lucas, donde empezamos, 22:44. Y Jesús, mientras tenía esa agonía, mientras oraba, mientras buscaba al Señor, su sudor se transformó en gotas de sangre. ¿Qué nos está enseñando esto para nosotros? Número uno, que era humano, su humanidad sudó. Él sudó por ti y por mí. Él ya hizo el esfuerzo supremo y máximo para que tú ahora seas bendito y puedas gozar y dar feliz tu trabajo al Maestro. No para que vayas triste por la tierra o en el ministerio o en el esfuerzo que Dios te ha entregado para que hagas. Él ya lo sufrió. Él ya sudó todo lo que tenía que sudar por todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, el verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, qué glorioso. Él sin pecado, el Cordero de Dios perfecto, sin mancha. Ahora Dios Padre lo está convirtiendo en pecado por ti y por mí. Y Él estaba recibiendo ese sudor, esa experiencia humana de todo el pecado, de nuestras transgresiones y de nuestras maldiciones, de nuestras iniquidades, por tu vida, mi vida, la de todas las generaciones. Y este sudor le llevó a esa ansiedad, ese sudor le llevó a esa presión, ese sudor lo llevó porque fue convertido y fue hecho en el madero. Maldito, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que era colgado en un madero. Y Él sabía que se estaba exponiendo por ti y por mí, y Él sudó por amor a ti, por amor a mi vida. Caminó las aldeas, las ciudades, los caminos, con un sudor, pero de agradecimiento y de gozo, haciendo la tarea que tenía que hacer. Tú y yo ahora tenemos el sacrificio de Jesús en la persona máxima, quien ya sudó por nosotros, lo cual no quiere decir que no debamos trabajar. Tenemos que hacer nuestra tarea, pero el Maestro sudó y demostró su condición de humanidad. Y esa condición nos habla de que fue hecho pecado y maldición por nosotros. Qué gran peso cargó sobre su cuerpo, sobre su vida. ¿Cuánto podría llegar a pesar en kilos todos nuestros pecados y nuestras iniquidades y maldiciones sobre su vida? Y tendremos razón entonces al ver que lo que hizo allí en esa oración fue cargar el peso tuyo, mi peso, sabiendo que se estaba exponiendo al sacrificio de su propia vida sin haberlo merecido. El justo por los injustos. La segunda cosa del por qué Él sudó es porque tenía una honda ansiedad y una terrible prueba que afrontar. Y si Él sudó y fue a la prueba y la venció, quiere decir que tú y yo también podremos salir adelante de toda circunstancia, de cualquier circunstancia donde te estés metido o te hayas metido por ti mismo, porque Él ya venció para ti y para mí.
Lo otro maravilloso que encontramos aquí, lo dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero mira lo maravilloso. Yo he sudado, sí, he sudado mucho también, pero no he sudado al punto de haber sudado gotas de sangre. Y no fueron unas, fueron muchas. ¿Qué quiere decir esto? El sudor nos habla de la humanidad, pero la sangre también nos habla del testimonio. Porque cuando Caín mató a Abel, dice la palabra que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. ¡Oh, y esto es glorioso! El sudor humano no hace nada. Su sangre preciosa lo hace todo. El testimonio maravilloso delante del Padre lo escuchó en esa oración. No fue por lo que sudó, sino por lo que el testimonio de su sangre vertida en la tierra, para ti, para mí y también para el Padre, habló. Y no hay mejor testimonio que la sangre del Cordero de Dios, que habla y testifica por ti y por mí. ¿De qué nos habla esto? De que vale la pena trabajar, que vale la pena vestirnos como Él quiere, que vale la pena ser como Él desea que seamos, porque Él está con nosotros y ya superó la prueba y ahora quiere forjar eso que Él es en ti y en mí. Así que ahí donde tú estás, donde tu vida está escuchándome o viéndome en estos momentos, tengo que terminar siempre con esto. El mensaje central del Evangelio es: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él sudó en su humanidad, pero también derramó su sangre sobre la tierra para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Estás cansado del camino que llevas? ¿Estás cansado de la tarea y no has sido repotenciado? Y como la canción que dijera: renuévame, Señor Jesús, yo creo que es una buena oportunidad para que tú en este momento le digas: Señor, renueva mis fuerzas, porque somos humanos. Yo mismo he tenido que ir al cielo, al lugar secreto, y decirle: Señor, si tú no me renuevas mi fuerza, porque estoy sudando demasiado, estoy agobiado y necesito descansar, necesito ir a hacer las cosas con pasión, con amor, con la visión de lo que tú quieres, pero renueva mis fuerzas, porque tú venciste mi vida, le hiciste victoriosa, y en ti podemos ir, Señor Jesús. Por eso quiero cerrar este tiempo y decirte: tú puedes vencer. No te dejes vencer. Tienes que trabajar, claro que tienes que trabajar, pero ese sudor que no se te convierta en una transpiración que te haga desagradable delante de la presencia de Dios. Vístete con las ropas que te den esa ligereza y esa pulcritud, y sigue el ejemplo del Maestro, que sudó para la tierra, pero sembró para el reino de los cielos. Ahí donde estás, adoremos juntos y digámosle: todo lo que hay dentro de mí, renuévalo, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Me alegra haber estado contigo desde Bucaramanga, Ciudad de Dios, el pastor Daniel Vargas. Dios los bendiga.